11 minutos que pasan ya de las 11 de la mañana y ya saben que cada jueves a esta hora tenemos una cita con el Centro Óptima de Torre del Mar. En esta mañana vamos a tratar la custodia compartida, una nueva ley que se ha aprobado durante este verano, y les vamos a comentar que en el año 2012 hubo en España unas 127.000 rupturas matrimoniales, unas 350 al día. En la mayoría, divorcios. En Asturias en 2011 se registraron 2.581 divorcios, 171 separaciones y 6 nulidades. Según las estadísticas nacionales de los últimos años, 2/3 de los divorcios se realizan de mutuo acuerdo, pero el tercio restante, 33 de cada 100 casos, son rupturas no consensuadas. Casi la mitad de los matrimonios disueltos cada año en España tienen hijos menores de edad. Y ahí comienza el problema. Bueno, pues esta nueva ley fue presentada en el Congreso de Ministros el pasado 19 de julio y tiene unos puntos destacados que vamos a conocer ahora en mano de nuestra psicóloga Amalia Ortega. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, pues vamos a hablar de esta nueva ley que entró en vigor el pasado mes de julio. Primero, ¿qué cambio? Digamos, ¿cuáles han sido los cambios más significativos con respecto a la ley que había anteriormente a esta? Yo creo que partiendo de dos conceptos básicos, ¿no?, por los cuales se rigen las leyes, sobre todo en el Código Civil, serían el de patria potestad y el de guarda y custodia. Entonces, la patria potestad, para que lo entendamos todos, son los deberes y los derechos en relación con los hijos. Es decir, la capacidad que tienen padre y madre para decidir sobre ellos y para representarlos. Hasta esta nueva ley, la patria potestad siempre era compartida entre los cónyuges. Uh-huh. Luego, con respecto al tema de la custodia se entiende que es pues el vivir, el cuidar y el asistir a los hijos. Entonces, hasta esta nueva ley, la custodia se le solía atribuir a uno de los cónyuges. También podría ser compartida, más excepcionalmente, y en ocasiones se le concedía la custodia a una tercera persona, por ejemplo, los abuelos, o en casos excepcionales a una institución pública, o bien porque hubiese habido un caso de malos tratos o, en fin, algún delito y los padres no pudiesen hacerse cargo de los niños. Uh-huh. ¿Qué ha sucedido con la nueva ley? Que sobre todo lo que está reconociendo es la corresponsabilidad de ambos padres, con lo cual la custodia, es decir, se va a favorecer más esa opción que ya existía antes con la otra ley, pero se va a favorecer más, sobre todo porque en las nuevas circunstancias ya están reconociendo que hay algunos padres que sí, que se han incorporado y han asumido su responsabilidad como padres y sí asumen el cuidado y la tarea y la educación día a día. Entonces, por eso es por lo que creo que se ha introducido el cambio. Ya sabemos que todas las separaciones son dolorosas, tanto para los cónyuges que rompen su vida matrimonial. Hemos hablado de las estadísticas, que de todas las rupturas que hubo en España, unas 127.000, digamos que 2/3 de los divorciados lo conseguían de mutuo acuerdo, pero hay un porcentaje, un 33%, pues que no llegan a ningún acuerdo y que es bastante traumático esa separación. ¿Cómo afecta al menor? Hablamos primero, si te parece, para diferenciar por edades, hablamos, digamos, de los niños más chiquititos, los niños menores de 4 años, porque según cada edad le afecta de manera diferente, ¿verdad, Amalia? Sí, a mí me gustaría que, por supuesto, ambas leyes tienen un objetivo y una finalidad que es defender el bienestar de los menores, puesto que ellos, al fin y al cabo, no han tenido responsabilidad en esa decisión y no tienen por qué, diríamos, que sentirla de una forma tan acusada. Entonces, los menores, tenemos que hablar de los menores de 0 a 15 meses, pues porque están en un estadio que llamamos de bebé, ¿vale? Y están centrados en sus necesidades inmediatas. Entonces, sobre todo necesitan una figura de referencia, que tradicionalmente esa figura de referencia ha sido siempre la madre. Pero es verdad que se han incorporado también algunos padres, entonces no tendría por qué ser el 100% de las veces la madre. Lo que sucede es que suele haber una dependencia también biológica cuando existe la lactancia materna, y entonces es más propio que en ese periodo el bebé esté con la mamá que no con el otro progenitor, con el padre, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasa cuando los niños ya tienen de 1 a 3 años? Sí. Por supuesto, psicológicamente siguen teniendo a ese cuidador
como referencia, que habitualmente ha sido la madre, con lo cual al ser compartida sí que ahí se va a afectar el apego, ¿vale? Porque entre las necesidades de cualquier ser humano, desde que nacemos, está el amor, es decir, la aceptación y los cuidados. Eso nos da seguridad y nos da estabilidad. Y conforme va creciendo el niño, pues sí que tenemos que pensar que otra necesidad es la educación. Muy importante. Y ejercer esa educación pues con respeto y con responsabilidad y reflexión. Es decir, tenemos que pensar que el niño necesitará unas normas adecuadas, unos hábitos, ¿vale?, para fomentar su autonomía, y para ello es imprescindible que ese padre y esa madre se sienten a hablar. Y que un diálogo fluido. Claro, eso sería lo suyo, y la mayoría de los Sí. casos es así, pero cuando ese matrimonio se rompe y no llegan a un acuerdo, y el menor, pues siempre hay uno de los dos que impone unas normas, que es como tiene que ser, unos hábitos, y el otro pues le hace todo lo contrario para que su vida vaya lo mejor posible, no le pone norma, le consiente todo. Cuando no hay un acuerdo, al menor, pues claro, en una casa con uno de los padres tiene unas normas muy estrictas y con el otro todo lo contrario. Y ¿Cómo actuamos? ¿Cómo Sí. ponemos de acuerdo a esos padres que no se pueden ni ver? Sí, los padres que no consiguen llegar al acuerdo por sí mismos, lo que yo les recomiendo es acudir a un servicio de mediación, que afortunadamente antes eran unos profesionales muy escasos, y ya existe un servicio de mediación por colegio de psicólogos habilitados. ¿Te lo puede Entonces, obligar un juez? En el caso de que uno de los dos, de la pareja, uno de los dos no quiera asistir, ¿el juez puede obligarte a que vayan los dos por el bien del niño? ¿A que vayan los dos a mediación? Sí. No, el juez, si ellos no quieren acudir a mediación, directamente es el juez el que resuelve la situación. Es decir, les escucha a ambos, pide un informe al fiscal, pide un informe a expertos del juzgado de familia, que tiene un equipo de psicólogos, y les evalúan y se practican unas pruebas, y lo que hacen es valorar la idoneidad de ambos padres. Uh-huh. ¿Vale? Seguimos hablando de los menores de 1 a 4 años, lo importante que es la educación. Más cosas que debemos tener en cuenta cuando hay una separación en los niños comprendidos en esa edad. ¿Qué necesidades necesitan esos niños? Pues partiendo de la estabilidad, por ejemplo, necesita que se introduzcan los mínimos cambios posibles. Entonces, por ejemplo, hay quien cree que el niño puede estar como una maleta, pues un mes con papá y otro mes con mamá, y de aquí para allá, ¿no? Por ejemplo, con los niños de 0 a 3 años, eso no es nada recomendable, porque Claro. eso sí que afecta al apego y a su propia estabilidad. Entonces, digamos, la forma adecuada, ¿cuál sería, Amalia? Esos primeros años, Sí. mantener un vínculo principal con el progenitor que previamente a la separación se ha hecho cargo de ellos. Es que partimos de que las decisiones y el régimen de custodia debe estar basado en qué ha sucedido antes de la separación, para evitar cambios bruscos, porque los cambios bruscos le van a generar mucho estrés a los niños, le van a generar miedos y ansiedad. Entonces, muy importante que si antes quien se hacía cargo era mamá, pues en esos tres primeros años prioritariamente sea mamá quien se siga haciendo cargo. Pero si en el tiempo previo era el padre, pues por razones laborales, porque era un padre responsable, por la razón que sea, entonces tendría que ser el padre el que mantuviese el cuidado principalmente de ese niño, de ese bebé o de ese niño de 0 a 3 años. ¿Vale? Si uno de los padres no quiere, digamos que renuncia a la custodia compartida, el juez le puede obligar a tenerla, o directamente pasa a la otra persona y no tiene derechos más que lo que es el subsidio, ¿no?, mensual. Por lo que yo entiendo, esta ley pretende que ambos padres se hagan responsables, y yo como psicóloga hago mucho hincapié en que el niño o niña necesita de los dos progenitores. Porque sí, pero cuando uno de ellos, en ese marco, cuando uno de ellos no se quiere hacer cargo del menor. Bueno, pues seguramente no lo asumirá. Es decir, aunque un juez lo dicte, si él no quiere asumirlo, él o ella no quiere asumirlo, efectivamente a la hora de la práctica del día a día, pues no va a ser responsable de llevar al niño al colegio, a lo mejor, o si lo lleva y lo trae, luego no se va a hacer cargo de sus tareas, o no va a implicarse en llevarlo a la actividad extraescolar que tenga por la tarde. En fin, no le va a conceder el tiempo, que una forma de dar amor precisamente es darles tiempo.
Entonces, si no está dispuesto a asumir la custodia, efectivamente luego no se implicará. Claro, pero eso va a ir en detrimento de la relación que él va a construir con ese hijo o hija. Claro, dos desconocidos serán en el día de mañana. Claro, porque esa relación se construye día a día. No es por el hecho de que estén inscritos en el mismo libro de familia. Claro. Vamos ahora con los niños más mayores que entienden todo lo que está ocurriendo a su alrededor, porque las necesidades son diferentes. Claro, cuando los niños son más mayores tienen una mayor capacidad de comprensión. Entonces es muy importante que cuando se le comunique la separación, se le comunique de una forma lo más natural, lo más tranquila posible, aclarándole que ellos, por supuesto, no tienen ninguna culpa, que es una responsabilidad y es una decisión que han tomado su padre y su madre, y que se le transmita, es decir, si hacen preguntas, porque cuando son más mayores y sobre todo cuando dedicamos a la adolescencia, ellos tienen una serie de preguntas. Y entonces es muy importante que les respondamos directa y sinceramente, ¿vale? Porque es una decisión que los adultos han tomado bajo su responsabilidad y los niños no tienen culpa, porque se les genera con mucha frecuencia un sentimiento de culpa, porque claro, muchas discusiones de las que han presenciado han sido en torno o bien a los estudios de los niños, o bien a si van o no van de excursión, en fin. Y entonces, como ellos han estado en el contenido de esa discusión, pues luego se sienten muy culpables. Claro. Entonces es importante el cómo comunicárselo cuando ya son más mayores, ¿vale? Para que ellos lo asuman y lo acepten con naturalidad. Y por supuesto, en un adolescente que ya lo vemos con un cuerpo muy desarrollado, que sigamos siendo conscientes de que no es un adulto, es un adolescente, está construyendo su identidad. Y sobre todo no pelearse delante de los hijos. Bueno, eso es importantísimo. Es decir, que los conflictos, que las discusiones no se tengan en presencia de los hijos, que uno de los progenitores no critique al otro delante del niño o de la niña, eso es esencial. Y con los adolescentes un error que yo veo aquí en consulta es que uno de los padres lo toma como un apoyo, porque puede hablar con él, dicen de igual a igual. Vamos a ver, no es la mejor forma de buscar apoyo. Cuando un adulto, ya sea la madre o el padre, necesitan apoyo, lo deben de buscar o entre los amigos o entre la familia, o buscar apoyo en un profesional, claro, en un psicólogo o psicóloga, porque un hijo no es un igual, y sobre todo un adolescente. Y tampoco son amigos los hijos de los padres. Hay que evitar, que hay que tener respeto, y el hijo es el hijo y la madre es la madre y el padre, y amigos no. Y sobre todo, cómo compartir con un adolescente el dolor que tú tienes con tu pareja, porque para ese adolescente es su padre o es su madre. Claro, y le hace igual de daño y se tiene que posicionar, y no debe de posicionarse ningún menor a favor de uno de sus padres. Eso por supuesto, es decir, hay que evitar a toda costa poner en el aprieto a un hijo de decidir a quién le da la razón. Sí, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? ¿No? Eso, sí, quitarlo de nuestro vocabulario. Claro, o con quién quiere vivir. Yo creo que esa no es una tesitura a la que se deba de poner a los hijos. Pues ahí voy a entrar yo. Porque, claro, hay muchas familias, se han separado, a esa, digamos, resolución de la custodia compartida ha sido el juez el que la ha dictado, pero ahora el niño, menor todavía, pues decide que no quiere vivir con la persona con la que está, sino con el otro que tiene, digamos, menos horas de visita. ¿Cuándo se puede considerar que esa persona tiene, digamos, no sé cómo explicarlo, la mentalidad, digamos, formada para que decidir a qué edad puede ponerse delante de un juez para pedirle que quiere vivir con su padre o con su madre? De forma definitiva. ¿Hay alguna edad mínima o tiene que ver, digamos, el estudio con un psicólogo para ver las cualidades del niño? La ley contempla una edad como referencia, ¿no?, que es 12 años. 12 años no significa que es que a partir de los 12 años un niño ya es capaz de tomar decisiones tan cruciales. 12 años es una edad de referencia, ya digo. Entonces, también aclarar que el menor no tiene la capacidad de decidir, sino tiene la posibilidad, si tiene el derecho de que se le escuche. Pero siempre va a ser el juez el que decida en función, va a tener en cuenta la opinión de ese chico, de ese adolescente, pero va a tener en cuenta otras muchas circunstancias también, ¿vale? ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo el hecho de que los dos padres sean conscientes y responsables del cuidado de los menores, y también el hecho de que no se puede separar a varios hermanos. Entonces, si uno de ellos se quiere ir con un progenitor y el otro no,
la ley sobre todo quiere protegerlos, y una forma de protegerlos es mantener a los hermanos juntos. Y por último, Amalia, antes de terminar, ¿se nos ha quedado alguna pregunta en el aire antes de esas recomendaciones para que se tenga una separación lo más amistosa posible y sobre todo siempre en beneficio de los niños, que noten lo menos posible de que esos padres, aunque no vivan juntos, digamos, el día a día, que no cambie de cómo lo han vivido antes de esa separación? Sí. A mí me gustaría que recordásemos siempre que la familia es un marco de amor y ese amor hay que hacerlo visible, con palabras, con gestos, aceptando a los hijos y compartiendo tiempo día a día. Y si no se tiene mucho tiempo, por lo menos que sea un tiempo de calidad. Y que recordemos cuando los padres están separados, que se distinga entre el rol de pareja y el rol de padre o de madre, que son dos relaciones diferentes. Y sobre todo comentar que hay estudios que demuestran cómo los niños, cuando se hacen adultos, recuerdan de su infancia, niños de padres separados, recuerdan de su infancia los acontecimientos más ordinarios, y eso crea una memoria emocional de las experiencias. Y a veces los padres creen que para ganárselos le celebramos por todo lo alto el cumpleaños, y hacemos una serie de extras. O le colmamos de regalos. Sí. Se arreglan muchas veces, los padres separados caen en el error de sacar la cartera y parece como que todo tiene que pasar por ahí, ¿no? Que todo tiene un precio. Sí, entonces, por un lado eso, es decir, que la familia sobre todo es amor, y es importante compartir. Dos, que es importantísimo el diálogo, porque para que dos personas se comprendan es importantísimo escucharse. Que no lo pueden hacer, tiene que acudir a una persona profesional que les ayude, que les enseñe cómo tienen que hablar delante de los hijos, y sobre todo que lo que has comentado, en pareja la relación es horrible, pero a nivel de educadores, de padres, tiene que cambiar radicalmente los dos, solo por el bien y del niño, que es principalmente lo que es interesante y lo que interesa. Sí, debemos de primar los adultos el bienestar de los hijos y de las hijas, ¿no? Un hijo no es una moneda de cambio. Entonces, si hay que pedir ayuda a un profesional para mejorar las relaciones, porque eso en ocasiones hace falta sin que estemos hablando de una separación. Ya cuando estamos hablando de una separación donde hay diferentes intereses y diferentes objetivos, pues es muy fácil que haya un conflicto abierto. Uh-huh. Entonces, pensar que en la relación la vamos a hacer día a día. Entonces tenemos que ser conscientes de esas decisiones que tomamos y sobre todo de qué decisiones hacemos partícipes a los hijos, porque hay decisiones para los que no están maduros y las tenemos que resolver entre los adultos, ¿vale? Pensando siempre en el bienestar de los menores y también en la felicidad de los adultos, ¿vale? Claro. Pues Amalia, muchísimas gracias. Y antes de terminar, recordar que Centro Óptimo está en Torre del Mar. ¿En qué lugar? ¿Qué calle? Pues estamos situadas en calle Santa Margarita, el número 11 y en la planta primero ñ. Nuestra web es centrooptima.com. Sí. Y me gustaría también recordar que el próximo jueves mi compañera Vanessa Gómez va a abordar el tema del deseo sexual en la pareja. Ajá. Porque cuando los adultos llevamos bastante tiempo en pareja, parece que el deseo sexual disminuye. Y también los problemas hacen también que, o el día a día o la rutina hace que se pierda, ¿verdad? Bueno, pues de todo eso os hablará ella, por qué ocurre y si es que el amor cambia a lo largo de los años. Y se convierte en cariño, qué pena. ¿Y qué se puede hacer pues para aumentar el deseo sexual? Pues muy bien, muy interesante. Será el próximo jueves a partir de las 11 y 10, nuestra cita con el Centro Óptima. Amalia, que tengas un